En primero, para que lo vean funcionando, fíjense en la URL que va tomando la aplicación, según el link al que damos. Es decir, normalmente cómo funciona esto de una URL en un navegador. Bueno, cuando tenemos una URL, escribimos aquí cualquier cosa, el navegador lo que hace es ir al servidor, según el IP y el puerto que indiquemos, y le dice, bueno, mira, alguien me solicita algo. Y entonces el servidor decide qué hacer con ese algo. Fíjense, vamos a ver un detallito aquí en una configuración que no lo había hecho en lo que les mandé. Vean la diferencia ahora de lo que teníamos hace un rato, que teníamos esto, ¿no? Ahora, en principio aquí va a funcionar igual porque el navegador esté bastante actualizado, es decir, es bastante moderno. Pero normalmente, ¿qué es lo que hace el navegador? El navegador dice, bueno, voy a hacer una petición a este servidor, que puede ser un servidor externo, lo que pasa es que aquí lo tenemos local en nuestro computador, y le voy a pedir esto. Ahora, ¿qué cosa es esto? Un recurso. ¿Qué significa que eso sea un recurso? Bueno, que si vemos aquí en la pestaña de red, vamos a refrescar de nuevo, vean cuántas peticiones se hacen al servidor. Se hacen varias, incluyendo peticiones de CSS, ficheros JavaScript, etcétera, etcétera. Entonces, esas son peticiones que se hacen en el servidor constantemente, y cuando hacemos esto, es otra más que se hace. Aunque aquí no se ve, pero en teoría es una petición que se hace al servidor. Ahora, como esto es un proyecto de Angular, Angular sabe, Angular intercepta, es decir, Angular al final es un proyecto JavaScript que lo que hace es insertarse por encima de la mayoría de las cosas que tiene por defecto el navegador y decide qué hacer por el navegador. En este caso, cuando escribimos una URL, él dice, bueno, yo voy a parsear esa URL, voy a darle un significado y voy a decidir qué hacer. En este caso, lo que hace es mostrar una u otra cosa en dependencia de lo que tengamos configurado, que ya veremos cómo hacerlo, ¿no? Y es entonces que tiene sentido esto de las rutas. Es decir, para los usuarios normales estarían pensando que están navegando por diferentes cosas por diferentes URL de la aplicación, pero es Angular quien controla qué cosa mostrar. Bueno, en algún momento le vamos a decir que cuando aparezca esta URL muestre este componente. Cuando aparezca esta URL, muestre otro componente y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué hice esta configuración aquí? Porque esto funciona bien para navegadores modernos, pero para navegadores un poco obsoletos y de hecho vamos a estar programando en ocasiones para cualquier tipo de usuario. Entonces hay usuarios que les gusta usar un móvil que seguro tiene un Android 3, un Android 4, con un navegador bastante obsoleto, o usuarios que usan algún tipo de Windows con un Internet Explorer bastante viejo, u otro navegador, no sé, que esté bastante obsoleto. Entonces, algunas funcionalidades de Angular van a fallar, como esta, ¿no? Es decir, el Angular no va a poder interponerse en el navegador y el navegador va a hacer esta petición al servidor. Vean que si cambiamos de URL, aquí no vemos que se hace ninguna petición al servidor porque específicamente Angular intercepta este cambio de URL y sabe qué cosa hacer, en este caso mostrar diferentes componentes que ya tiene preelaborados, pero para navegadores viejos puede que esto no funcione. Ahora, cuando hacemos esto, garantizamos esa compatibilidad. Vean que, en teoría, parece ser lo mismo.
Sí, en teoría parece ser lo mismo, pero ahora, en cambio, tiene una almohadilla delante de la URL. Para, es decir, para los que no están muy enterados de algunos detalles del HTML, ¿qué significaría esta almohadilla? Bueno, cuando yo tengo una página HTML, sea cual sea, y tenemos un elemento cualquiera con un ID e indicamos almohadilla y ese ID, entonces lo que estamos diciendo es que la página haga un scroll hasta la posición de ese elemento. No sé si han visto por ahí, por ejemplo, recuerdan haber visto que están viendo una página muy larga y que abajo tiene un link o un botón que dice regresar al inicio o subir o ir arriba, y entonces cuando le dan clic el navegador automáticamente va haciendo el scroll de la página y les muestra el comienzo de la página, o incluso en un menú, a veces cuando entramos por ejemplo, no sé, a Wikipedia y tenemos un primer índice de contenido, cuando le damos clic a cualquiera de esos elementos va directo a donde está el contenido situado en la misma página. Bueno, eso funciona gracias a esto. Porque, ¿qué significa esto en el HTML? Bueno, que esto no es un recurso que está en el servidor, sino un contenido que está localmente en la página que estoy mostrando. Entonces, ese contenido, que va a ser un div, puede ser un párrafo, lo que sea, va a tener un ID, y cuando decimos almohadilla y lo que sea, entonces lo que estamos diciendo es al navegador que se mueva a la posición donde está ese elemento. Bueno, entonces Angular, para lograr una compatibilidad con los navegadores viejos, te da la opción de poder agregar este detalle en las URL, y entonces ya resolveríamos ese problema. Pero lo bueno es que para el usuario final se asemeja bastante a lo que sería una navegación básica entre URLs diferentes, ¿no? Incluso si le escribimos y vamos directamente a esa URL, Angular es capaz de saber que queremos ir específicamente a una página que no es más que mostrar un contenido de un componente, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se logra eso. Bueno, eso se logra con las rutas. Veamos aquí cómo sería una configuración de una ruta y después vamos a ver la jerarquía que hemos hecho aquí en este proyecto. Por ejemplo, cuando le decimos, bueno, al path dashboard le vamos a asociar el developer component. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando se escriba en la URL o se dé clic en un link que vaya a una URL en específico, le voy a mostrar el contenido de ese componente. Lo mismo para los otros, ¿no? Es decir, si le damos clic a un link o intentamos navegar a un link que tenga el form, entonces va a este componente, y si no, va al otro. Ahora, fíjense que aquí nada más que escribimos este último pedacito de la URL. ¿Por qué? Porque hicimos una jerarquía de rutas, ¿no? Vamos a ver esa jerarquía de rutas cómo está definida para entenderla un poquito más. Bueno, siempre la aplicación va a empezar por un módulo principal, que es el app module. ¿Ya? Ahora, ese app module, cada vez que incluya, que haga un import de otro módulo, va a asumir toda la configuración que está en ese otro módulo. Quiere decir que si en el otro módulo tenemos un import, es como si lo hubiésemos hecho aquí también. Ejemplo, el core module. Si miramos el core module, que no es más que un módulo que le quise poner core, vamos a ver qué tiene. Bueno, este módulo tiene
un import del browser, del HTTP client y de otras cosas. Por tanto, cuando yo digo import app core module, simplemente estoy importando al mismo tiempo todas estas cosas. Y al mismo tiempo se asume que esta definición va a estar aquí, aunque no esté explícitamente indicada, pero va a estar asumida también dentro de los providers del módulo. Y al mismo tiempo, si hay un declaration o un export, también va a estar indirectamente indicada aquí en este módulo. Entonces, esa es la primera ventaja que tiene el poder trabajar modularmente, ¿no? Que podemos lograr una configuración específica en un módulo y después, importándolo, podemos utilizar todo lo que esté definido en esa configuración de ese módulo. Entonces, para eso, se suele hacer algo similar a esto, ¿no? Es decir, tengo un módulo principal que es el núcleo, que dicen, bueno, ¿para qué es necesario si al final yo podía haber definido todo esto que está aquí, lo podía haber definido en este? No, porque al final, si ya este incluye todo lo que esté en el otro, pues ya con haberlo incluido aquí era suficiente. Bueno, esto es un poco que para lograr un poquito de organización, en el sentido de que para no llenar este fichero, que suele ser muy muy propenso a complicar la configuración y a que si algo se configura mal falle todo, y lo mejor es intentar no tocarlo. Entonces, normalmente los arquitectos lo que hacen es hacer un core module e incluirlo en el módulo principal, y así tienen todas las funcionalidades. ¿Qué hace eso, no? Es decir, va a garantizar importar todo lo necesario para que el sistema funcione con las cosas que necesita funcionar. Es decir, en este caso Browser Module, porque es un módulo que está especializado en contener funcionalidades propias para la navegación y todo lo que es controlar el entorno de los navegadores, que no es igual si lo estuviésemos haciendo una aplicación para Android, por ejemplo, o algo así. El HTTP client para hacer peticiones a web service, y el routing module precisamente para controlar, porque vamos a hacer una aplicación bastante grande y vamos a usar el sistema de routing, y por eso entonces también lo incluyo. Y bueno, el app module, que es el principal, al hacer un import de este módulo ya va a contener todas esas configuraciones. Y bueno, la idea es que a futuro, ¿no?, si tenemos que hacer cosas que queremos que estén disponibles en todo el proyecto, lo vamos incluyendo en este módulo. Actualmente el módulo tiene apenas un servicio, pero ahí se pueden incluir muchas cosas, ¿no? Se pueden incluir pipes, se pueden incluir components, todo lo que necesite, código de cosas abstractas, lo que uno entienda que vaya a necesitar en todo el proyecto lo incluye aquí. Ahora, tenemos también un shared module. ¿Qué significa el shared module? Bueno, ahí es donde se empieza entonces a programar características que van a ser comunes para los demás módulos. En este caso, las pipes, por ejemplo. Recuerden que habíamos hecho varios pipes para probar cosas, ¿no? Entonces, nada, las defino aquí dentro de esta carpeta. Hago un módulo que es simplemente lo mismo, ven, tiene la misma estructura. El import, vean aquí qué cosa voy a importar. Bueno, el common module, que tiene funcionalidades de carácter común para muchas cosas, que también lo podía haber incluido en el core module. El forms module, el reactive forms module, y esto que lo veremos después algún día de cómo usarlo, para que vean un poquito de crear componentes un poquito más bonitos y más funcionales que los que tiene por defecto el estándar de HTML. Entonces decimos, bueno, si al final, ¿cuál es la idea de este módulo? Que todas las configuraciones que tengamos aquí también sean compartidas por el resto de módulos,
Entonces, ¿por qué no lo pusimos dentro del Core Module? Es decir, si todo esto lo ponemos en Core Module, logramos lo mismo, ¿no? Es decir, que van a estar disponibles para todos. Tanto las cosas que están en los import, los providers, las declaraciones, los export. Bueno, el primer motivo de esto es que eso aligera un poco la carga inicial es decir, cuando el proyecto comienza, ¿no? Es decir, ustedes van a ver que hay proyectos como en el que estamos trabajando ahora, que cuando cargan al principio, que es decir, o refrescamos la página, van a ver que al principio se tarda un montón en empezar a mostrar cosas, porque es tan gordo, es decir, es tan grande y empieza a cargar tantas cosas. Entonces, la idea de los shared módulos es esa. También dejar disponible para todo el proyecto un conjunto de características, funcionalidades, configuraciones, pero que no tienen que necesariamente comenzar a levantarse cuando se crea el proyecto. Quiere decir que cuando se cargan las configuraciones iniciales, este módulo no se va a cargar y entonces eso aligera un poco la carga del principal. Lo otro también es que no todo el mundo tiene que incluirlo. Si ven, por ejemplo, aquí que tenemos el Forms Module y el Reactive Module, ¿qué significa eso? Que eso es para el trabajo con formularios. Pero imagínense que tenemos un módulo que se encarga solamente de mostrar información. No tiene ningún formulario ni nada. Entonces, ese módulo no necesita cargar el Shared Module, porque simplemente no va a necesitar todas las características que estén aquí definidas. Entonces, podemos en aquel otro módulo que tengamos pensado hacer un conjunto de funcionalidades más reducida en cuanto a la gama de opciones que puedan estar definidas aquí, y entonces incluyo en ese módulo solamente los que necesito. Por ejemplo, el Common Module y a lo mejor el NG Select Module. Ya, como no voy a trabajar con formularios ni nada, ni voy a cargar ni voy a cargar ni voy a trabajar con ninguna de estas pipes. Igual, si voy a necesitar alguna, la puedo definir en ese otro módulo y ya está. Es decir, no lo incluyo. Ahora, ¿cómo se incluye este módulo? Bueno, vamos a ver un ejemplo de un módulo, el de Developers, que lo configuré aquí en Application Developers. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, hice un módulo normal, es decir, un módulo es simplemente esto y estas definiciones aquí, ¿ya? Es decir, es esto con las definiciones de import, providers, declaration. Ahora, fíjense que es lo que dice. Bueno, voy a incluir el common module, voy a incluir el app shared module y voy a incluir esto que es la ruta, que es lo que vamos a ver después. Entonces, si incluyo el app shared module, como le expliqué anteriormente, siempre que hago un import de un módulo, también estoy importando todas sus configuraciones. Entonces, bueno, ya yo sé que en este módulo voy a trabajar con todas esas cosas con las que también se trabaja aquí en este módulo. Es decir, voy a trabajar con los formularios, voy a trabajar con esto, voy a utilizar estas pipes. Y bueno, esto se hace porque el export, ¿qué significa? Porque si no lo exporta, ningún otro módulo lo puede utilizar. Es decir, cuando yo hago esto, me permite utilizarlo localmente en este módulo, pero si quiero que otro módulo lo utilice, por ejemplo este, ¿no? Que este módulo incluye el app shared module y lo necesito utilizar, bueno, tengo que hacerle un export. Si no le hago export, no lo puedo utilizar. De hecho, lo podemos probar después. Si ustedes comentan, por ejemplo, después van a ver que va a dar error. Vamos a ver aquí si el IDE incluso me lo permite visualizar. Aquí. ¿Ven? Me da error de que no se puede utilizar. Y supuestamente Developers hace un import de Shared Module. Y Shared Module hace un import, es decir, hace una declaración del Average Salary Pipe. ¿Ven? Si yo lo copio y digo, bueno, yo voy a utilizar
en declaration voy a utilizar el pipe de salario. Vean que ya el módulo lo reconoce. Bueno, el IDE es un poco bueno para esto, ¿no? Para darse cuenta antes de incluso ejecutarse. Pero bueno, si el IDE no lo permite, igual cuando se ejecute aquí le iba a dar el error, ¿no? Vamos a ver si quitándolo de nuevo, lo quitamos y lo quitamos de aquí, ya él dice que no está incluido. Y bueno, aquí debería dar el error, ¿ven? Es decir, que por eso es que tenemos que hacer en un módulo, tenemos que hacer en los import, tenemos que hacer las declaraciones de lo que vamos a usar en ese módulo, pero si queremos que otro módulo que va a importarnos lo pueda utilizar, tenemos que decirle aquí que lo exporte. Si no, ya ustedes vieron que lo incluí y es como si no se hubiese enterado. Y la única manera entonces de haberlo podido utilizar era que lo hubiese incluido explícitamente yo dentro de mis declaraciones. Pero bueno, como ya sabemos que lo tenemos incluido aquí, no tenemos que declararlo nosotros. Eso, ven, nos hace más limpio el código. En ningún lugar tengo que importar las pipes, porque si no, imagínense, cada vez que hago una pipe tengo que importarla en todos los módulos que la voy a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la ventaja de poder hacer pequeños módulos de cosas así para que las configuraciones sean más fácil de mantener. Si quiero que todo el mundo tenga una pipe nueva que acabo de realizar, solamente tengo que declararla aquí y después exportarla. ¿Ya?